Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que la verdad suele confundirse mucho, la vacuidad. Y no tiene nada que ver con un vacío sin sentido, de esos que dan miedo, para nada. En la tradición budista es más bien como una herramienta, una muy poderosa para entender cómo funciona la realidad y, lo más importante, para quitarnos de encima el sufrimiento. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la cura para el sufrimiento fuera la vacuidad? Suena raro, ¿no? Es que uno escucha vacío y piensa en la nada, en que falta algo. Pero, ¿qué tal si, bien entendida, esa misma idea fuera la llave para liberarnos de todo eso que nos hace sufrir? Miren qué afirmación tan potente. Esto viene del Lankavatara Sutra. Y fíjense que no se habla de la vacuidad como si fuera una ausencia, un hueco. No, se habla de ella como una medicina, una cura para todo tipo de enfermedades. O sea, un remedio pensado específicamente para las dolencias de la mente. Entonces la pregunta es, ¿de qué está hecha esta medicina? Ok, para poder entender esta medicina, primero hay que aclarar algo súper importante. La vacuidad no es una cosa que uno pueda ir a buscar y encontrar, no es algo tangible, es más bien como una señal, una palabra que nos indica que miremos hacia algo mucho, mucho más profundo. Y aquí está el meollo del asunto. El mismo Buda lo explica. La palabra vacuidad es en realidad una construcción, digamos, una herramienta mental. ¿Y para qué la necesitamos? Pues por una razón muy concreta, para que nos ayude a soltar nuestros apegos. ¿Saben? Esas ideas fijas que tenemos sobre el mundo y sobre quiénes somos, que al final son las que nos terminan causando tanto dolor. Y bueno, esta medicina no es de una sola dosis. El Lankavatara Sutra nos da todo un kit de herramientas. Son 7 tipos diferentes de vacuidad y cada uno está diseñado para desarmar un tipo específico de apego. Es como tener la herramienta justa para cada tornillo. Vamos con la primera. Esta es quizás la más fácil de entender. Dicen por ahí que una parte enorme de nuestro sufrimiento, quizás hasta el 90%, es mental, pura cosa de la cabeza. Bueno, esta primera forma de vacuidad se trata de eso, de crear un espacio vacío libre de todas esas perturbaciones. Piénsenlo, cuando la mente se concentra en una sola cosa, como la respiración, todos esos pensamientos que nos dan vuelta y nos agobian simplemente paran. Se crea un silencio, un vacío de ruido mental. Ok, vamos con la segunda, que ya se pone un poquito más profunda. Esta idea le da una buena sacudida a nuestro sentido de separación. A ver, si nos vamos a lo más chiquito, a nivel atómico, todo está hecho de los mismos ladrillos. ¿Sí me explico? La idea de que algo o alguien es completamente único e independiente del resto es una ilusión. Esas marcas individuales, como la diferencia entre una silla y una mesa o hasta entre una persona y otra, son solo superficiales. En el fondo, compartimos la misma materia prima. Ahora sí, vamos con la tercera. Esta es probablemente la forma más famosa de vacuidad. Aquí está el punto clave, presten atención. Nada, absolutamente nada, tiene una identidad fija e independiente. Pensemos en un árbol. El árbol no aparece de la nada de sí mismo. Es parte de un proceso larguísimo que necesita de la semilla, la tierra, el agua, el sol. La palabra árbol es solo una etiqueta que le ponemos a ese fenómeno que está cambiando todo el tiempo. No tiene una naturaleza propia que sea solo de él y de nadie más. Y bueno, las otras 4 van todavía más hondo. La cuarta, la de no trabajo, nos dice que las cosas ya están en su estado natural, no hay que hacerles nada. La quinta, la de trabajo, es para recordarnos que el universo sigue su marcha creando y desapareciendo cosas sin que un yo esté ahí controlando todo. La sexta, la de la impredecibilidad, nos aterriza. Las palabras son solo etiquetas, nunca van a poder atrapar la realidad. Y la última, la séptima, nos habla de la realidad última, un estado que ya está más allá de todo lo que podamos pensar o juzgar. A ver, está genial tener este kit de herramientas, ¿verdad? Pero una cosa es tenerlas y otra muy distinta es saber cómo y cuándo usar cada una. Porque, ojo, aferrarse a una sola idea de lo que es la vacuidad puede ser igual de problemático que no entenderla para nada. Entonces, ¿por qué 7? ¿Por qué tanta complicación? Pues porque la mente humana es complicada. Cada uno de estos tipos de vacuidad es como un antídoto específico para un veneno particular, para un tipo de apego o una idea equivocada que tengamos. Esta tabla lo deja súper claro. Por ejemplo, si alguien se clava solo con la idea de la naturaleza propia, como se ve en la primera fila, se queda con una visión a medias. Y pasa lo mismo si se cree que la vacuidad es que todo se detenga y ya. El punto no es cambiar una creencia fija por otra, sino usar estas ideas para ir desarmando las que ya tenemos. Y ahora viene la parte para mí más importante de todas.
La vacuidad es una herramienta, no es la meta. Es la medicina, y una vez que la enfermedad, que es el apego, ya se curó, pues ya no necesitamos la medicina, ¿o sí? Esta metáfora es increíble, de las más potentes del budismo. El concepto de vacuidad es el barco que nos ayuda a cruzar el río, para llegar a la otra orilla, la de la liberación del sufrimiento. Aferrarse a la idea de vacuidad una vez que ya entendimos sería como cargarse el barco a la espalda después de haber cruzado. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la otra orilla? ¿Qué nos encontramos después de usar la medicina y dejar el barco atrás? Bueno, lo que encontramos es una forma mucho más profunda de entender la realidad, y se explica a través de lo que se conoce como las dos verdades. Y miren, no es para nada la nada que nos imaginábamos al principio. Lo que se revela es un estado de pureza, de claridad, de bienestar. Es la mente, digamos, en su estado original, sin todas las distorsiones del apego y la ignorancia. Esta frase seguro la han escuchado. Todo es mente. Y es la clave para entender la primera de esas dos verdades. Pero mucho ojo, que no es tan simple como suena. No significa que el mundo de afuera no exista o que todo sea una alucinación. Aquí podemos ver la diferencia. Por un lado está la verdad relativa, que es la de nuestra experiencia de todos los días. Desde nuestra perspectiva, todo es mente, porque todo lo que vemos, sentimos y pensamos pasa sí o sí por el filtro de nuestra conciencia. El camino espiritual se centra justo ahí, en limpiar ese filtro. Pero luego está la verdad última. Esta es la perspectiva, digamos, desde arriba, la visión total de la realidad. Y es tan, pero tan amplia, que nuestras palabras y conceptos, incluyendo mente o verdad, se quedan cortos, simplemente no alcanzan para describirla. Y justo ahí está el ideal del camino del Bodhisattva, en poder mantener estas dos verdades en equilibrio. Por un lado, entender cómo funciona la propia mente y cómo crea sufrimiento. Y por el otro, no perder de vista esa realidad última que no podemos meter en una cajita. Es, en pocas palabras, vivir en el mundo, pero sin que el mundo nos atrape. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se quede dando vueltas. Si la vacuidad es esa medicina que nos limpia los lentes con los que vemos el mundo, y esos lentes son nuestra mente, ¿cómo se verá la realidad el día que por fin logremos verla con total claridad?